En esta oportunidad vamos a explicarles sobre un poco más a fondo de lo que trata de los organizadores visuales. En primera instancia voy a explicar un poco qué son los conceptos de organizadores visuales. También llamados textos discontinuos, constituidos por palabras o frases que expresan ideas distribuidas de un modo diverso en un mismo espacio. Sin embargo, eso no quiere decir que sean de manera incoherente, muy por el contrario, sino que tienen un orden que los van a hacer más comprensibles de modo jerarquizado. Es una herramienta valiosa de estudio porque permite la construcción de conocimientos y pensamientos. Ahora, para poder realizar organizadores visuales, también vamos a presentarles una serie de estrategias. Son 7 estrategias para que sea un poco más simple en cuanto a elaboración de esquemas. La primera es, si tienes un texto, primero tienes que leerlo, de ahí luego releerlo, para así de alguna u otra manera extraer las ideas principales y secundarias, luego poner los títulos y subtítulos que crean convenientes para el organizador visual. Continuando, subraya las palabras importantes o algún evento si es que tienes un texto y es algo muy importante que crees que es necesario, de todas maneras subrayarlo o resaltarlo. De ahí jerarquizar los contenidos. Si bien es cierto, más adelante vamos a explicar algunos tipos de organizadores visuales, es muy importante tener el orden en cómo va la secuencia y finalmente expresar las ideas mediante palabras claves. Un organizador visual no puede tener tantas palabras por lo mismo que se vería aburrido y todo eso. Más adelante ya van a continuar. Continuando con la explicación de mi compañera sobre los organizadores visuales, tenemos el primer tipo de organizador visual, lo que es el mapa conceptual. ¿Qué es el mapa conceptual? Es un organizador muy importante, ya que es el más usado por los alumnos, estudiantes y profesores. Este mapa conceptual ayuda a jerarquizar, resumir y sintetizar información respecto a un texto o a ideas conceptuales. Los elementos del mapa conceptual son, primero, tener la idea principal del texto, que siempre va al principio del mapa. Lo segundo serían los subtemas, que van abajo. Y por último, los enlaces, que mayormente son palabras muy cortas, que enlazan el tema principal con los subtemas. Las características del mapa conceptual son la jerarquización de mayor a menor información respecto al tema principal con los subtemas. Un resumen de lo que es el mapa conceptual es: el mapa conceptual ayuda a jerarquizar de manera simple y de hacerlo de manera vistosa ante las personas, de manera que sea algo llamativo con lo que se pueda ayudar a estudiar o hacer un resumen frente a una presentación ante un público conocido. El mapa conceptual, este es un ejemplo. Con los elementos del mapa conceptual, aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, el tema principal, los subtemas y el enlace, que esos son los 3 elementos que contiene el mapa conceptual. En el tema principal tenemos recursos cómicos, de exageración, absurdo, repetición, sorpresa, equivocación, contradicción e inversión. Todos estos están enlazados con el tercer elemento del mapa conceptual, que es la palabra son, que enlaza los 7 subtemas con el tema principal. La línea de tiempo es un organizador visual que organiza los hechos secuencialmente en todo un proceso estudiado, es decir, compara y generaliza sucesos importantes, es decir, los más importantes en el proceso de tiempo estudiado. Además, presenta una visión general de todo el proceso temporal. En cada fecha suscitada o mencionada existe una relación entre cada fecha porque ha habido un evento, una eventualidad que ha sido contundente en el proceso temporal que se ha seleccionado. Como podemos observar, la línea de tiempo organiza secuencialmente sucesos realmente importantes durante un lapso de tiempo estudiado. Como podemos apreciar aquí, el periodo remoto antes del 3200 de Cristo y de 1800 antes de Cristo. Continuando con el tema de los organizadores visuales, podemos ver que también se encuentra el cuadro sinóptico, el cual nos permite clasificar y ordenar temas y subtemas, como por ejemplo vemos acá. Acá vemos que podemos obtener un tema principal y de ese tema principal sacamos 3 subtemas y de esos 3 subtemas se saca ideas claves
la cual la cual nos permite poder entender el tema del que se está hablando. También en el cuadro sinóptico tenemos que sintetizar y a la vez resumir la información, porque de nada serviría hacer un cuadro sinóptico si vamos a introducir bastante texto. De esta manera no tendría coherencia y ya no sería necesario hacer un cuadro sinóptico. Y su característica fundamental del cuadro sinóptico es presentar la información con distintos niveles mediante corchetes para mantener una jerarquía sucesiva. Bueno, acá presentamos un ejemplo que es el cuento. El cuento podemos dividirlo en 3 subtemas, que es el protagonista, el coprotagonista y los personajes secundarios. Como sabemos, el protagonista es el personaje principal del cual se habla en el cuento. El coprotagonista es el personaje que va acompañado del protagonista quizás en todo el momento del que se habla en el cuento. Y los personajes secundarios son los personajes que salen ya sea al medio a la mitad del cuento o al final del cuento. De esta manera podemos ver que hemos dividido un tema en 3 subtemas, y de esos 3 subtemas sacaríamos ya sea ideas claves o aspectos que resalten acerca del cuento.